todos, mi nombre es Ramón Ernesto del Carmen Berigüete, estudiante de Derecho en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA por sus siglas. Y en este video asumo el rol de analista jurídico para la asignación de la tarea 5 de Derecho Penal General. En este informe de consultoría voy a analizar el caso titulado El Plan Interrumpido, un escenario de derecho penal que plantea dos cuestiones fundamentales. Primera, ¿en qué grado de ejecución quedó el delito? Y si fue una tentativa o una frustración. Y segunda, ¿cómo afecta el trastorno mental del autor a su responsabilidad penal? Y el caso es el siguiente. El señor A planifica un robo durante semanas, logra burlar la seguridad de la oficina y llega hasta la caja fuerte. En el momento en que introduce las herramientas para abrirla, se activa una alarma silenciosa y es detenido por la policía. Además, descubre que el señor A tiene un trastorno mental severo no diagnosticado, lo que genera dudas sobre si comprendía que su acción era un delito. Ojo con esto. Bien, vamos a lo que es la tentativa versus la frustración. Según la configuración del hecho, ¿estamos ante una tentativa o una frustración? Pregunto. Pero para responder hay que recordar la diferencia técnica en el derecho penal. La tentativa se produce cuando el autor comienza la ejecución del delito, pero es interrumpido por una causa externa antes de realizar todos los actos necesarios. Por ejemplo, si la policía lo detiene mientras intenta abrir la caja fuerte, eso es tentativa. En cambio, la frustración ocurre cuando el autor ya hizo todo lo que creía necesario para consumar el delito, pero el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad. Por ejemplo, si logra abrir la caja fuerte, pero está vacía. En el caso del señor A, él introdujo las herramientas para abrir la caja fuerte, pero no completó la apertura porque fue interrumpido por causas externas. O sea, se activó la alarma silenciosa y posterior fue detenido por la policía. Por lo tanto, estamos ante una tentativa, no ante una frustración. En el Código Penal Dominicano sanciona la tentativa como un delito autónomo cuando se manifiesta por actos externos que constituyen el principio de ejecución. Y este es exactamente el caso. Ahora vamos a ver lo que es la imputabilidad versus la responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre imputabilidad y responsabilidad? ¿Y cómo afecta el trastorno mental del señor A? Recordemos que la imputabilidad es la capacidad biopsicológica del autor para comprender la ilicitud de su conducta y actuar conforme a esa comprensión. Es un requisito previo para poder declarar a alguien responsable penalmente. Es decir, si una persona es imputable, no se le puede imponer una pena, sino una medida de seguridad. En cambio, la responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que se deriva de un acto típico, antijurídico y culpable. Solo los imputables pueden ser responsables, penalmente hablando. En el caso del señor A, su trastorno mental severo no diagnosticado, ojo con esto, no diagnosticado, pone en duda su imputabilidad. Si, por ejemplo, el trastorno anulaba por completo su capacidad de comprender que robar está mal, entonces sería inimputable, perdón, y no recibiría una pena de prisión, sino una medida de seguridad como como por ejemplo el internamiento, el ingreso a un hospital psiquiátrico, a una clínica psiquiátrica. Si el trastorno solo reducía su capacidad, sería semi-imputable y su pena se atenuaría. Si el trastorno, por ejemplo, no afecta su capacidad, sería plenamente imputable y responsable también. Eso le responsabilizaría bastante.
La clave aquí es que se necesita un peritaje psiquiátrico forense para determinar en qué situación estamos. Ahora hablemos de 3 características de la teoría del delito. Aquí identificaremos 3 características de la teoría jurídica del delito que se manifiesta en este caso. Primera característica, el, el carácter sistemático o escalonado. La teoría del delito analiza el delito en niveles sucesivos: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punabilidad. En este caso, la acción existe, planificó y ejecutó actos. La tipicidad también. Su conducta encaja en el robo de grado de tentativa. Perdón. La antijuricidad también. No hay causas de justificación. Pero, el problema está en la culpabilidad por su trastorno mental. Si falla la culpabilidad, el análisis se detiene y no se puede imponer una pena. Segunda característica, el carácter normativo. La teoría del delito no solo describe hechos, sino que los valora conforme a normas. O sea, no basta con decir que el señor A introdujo herramientas en una caja fuerte. Hay que valorar si el hecho es típico, antijurídico y culpable según el ordenamiento jurídico. La valoración de su trastorno mental es una valoración normativa, no solo médica. No solo médica, ¿eh? Bien. Tercera característica. El carácter final o teológico, ¿verdad? La teoría del delito está orientada a proteger bienes jurídicos, como el patrimonio, que es que en este caso. El señor A puso en peligro ese bien jurídico al intentar abrir la caja fuerte. Por eso, incluso en grado de tentativa, el derecho penal sanciona su conducta siempre y cuando sea culpable. Pero la protección del bien jurídico se equilibra con el respeto de los derechos del imputado, como no sancionar a un inimputable. Pasemos a la acción y tipicidad. Brevemente explicaré cómo cumplen o fallan las acciones y la tipicidad en este escenario. La acción se cumple plenamente. El señor A realizó una conducta humana voluntaria y activa. Planificó, burló la seguridad, llegó a la caja fuerte e introdujo las herramientas. No fue un reflejo ni un movimiento bajo amenaza insuperable, ni un caso de fuerza mayor. La tipicidad también se cumple, pero en grado de tentativa. El tipo penal del robo requiere el apoderamiento de una cosa ajena sin consentimiento. El señor A no llegó a apoderarse del dinero porque fue detenido antes. Sin embargo, el Código Penal sanciona las tentativas cuando hay actos externos que constituyen el principio de ejecución. Introducir las herramientas en la caja fuerte es claramente un acto de ejecución. Por lo tanto, hay tipicidad a título de tentativo. Sí, a título de tentativa, no de consumación. Bueno, en resumen, el caso, el plan interrumpido, como se llama en este caso, estamos ante una tentativa de robo. La acción y la tipicidad se cumplen en grado de tentativa, pero la culpabilidad está en duda por el trastorno. Esto pone en duda, simplemente ese trastorno pone en duda el trastorno mental del señor A, lo que afecta su imputabilidad y por lo tanto su responsabilidad penal. Un peritaje psiquiátrico forense será determinante para decidir si recibe una pena o una medida de seguridad. Bueno, esto es todo. Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional.
Gracias por su atención y profesora, disculpe que se ha extendido el doble el video, pero es que necesitaba explicarlo así de esta manera. Gracias.